Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el trabajo no remunerado en el año 2023 aportó un valor agregado bruto equivalente al 21% del PIB del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios David Vera. Él es director de la Business School de la UIDE y también exdirector del INEC. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí, David. Buenas noches, el gusto es mío. Hablemos acerca de esto, pero antes que nada aclaremos qué contempla, qué incluye, qué actividades incluye el trabajo no remunerado. Bueno, primero hay que entender un poco en qué contexto se da esta medición. Como usted sabe, nosotros medimos el tema de la economía con las cuentas nacionales y el famoso Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay muchas cosas que no se miden dentro del Producto Interno Bruto como actividad. Por ejemplo, si yo contrato a una persona o contrato una guardería para que cuide a mi hijo, eso es Producto Interno Bruto y se cuenta en la economía. Pero si una madre se queda en su casa cuidando a ese niño, eso no se cuenta dentro de la economía. ¿Por qué no? No se cuenta porque no genera no tiene un valor. No genera un bien de mercado, exactamente. Entonces, para corregir esto, se realizan estos ejercicios que se llaman de cuentas satélites. Es decir, medir lo que no está en la economía, pero que tiene un aporte importante como actividad económica. Pero no tiene un valor para la economía, es decir, no es un ingreso económico para el país. Exactamente, no es un ingreso económico para el país, sin embargo es una actividad que sostiene la economía, porque probablemente si no hubiera todo el tema del cuidado de los niños, la preparación de comida, pues evidentemente las actividades económicas no se podrían hacer. Entonces, se hace esta cuenta satélite que lo que hace es valorar este tiempo. Es decir, se cuenta con una encuesta de uso del tiempo, las horas, minutos que dedican los hogares a esto y se lo multiplica por un valor que es el valor promedio al cual yo tuviera que pagar para acceder a esto si no lo tuviera. Es decir, si una persona, una ama de casa, se queda con su hijo y hacer esto y contratar a alguien para que lo haga, tuviera ese valor, se multiplica ese valor hora por el número de horas y se lo multiplica por el año. Entonces ahí es cuando tenemos este valor de 21% del PIB, 25,000 millones de dólares aproximadamente. Que es bastante importante. Es una cifra. Si uno lo compara con las actividades económicas, es una de las actividades económicas más importante que el comercio, más importante que la construcción, más importante que la enseñanza. Entonces es un aporte súper importante que se ve invisibilizado. Y se ve invisibilizado desde el punto de vista de cómo se da este trabajo. Este es un trabajo que no tiene afiliación a la seguridad social, es un trabajo que es asimétrico entre hombres y mujeres. Vamos a ver unas cifras más adelante, pero de estos 25,000 millones que le cuento, 75% son generados por mujeres y 25% son generados por hombres. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice esto, pues, que hay una asimetría en el cuidado. Nos habla de las desigualdades de género en nuestro país. Y nos habla también de que cuando una mujer, digamos, quiere, sobresalir salir adelante, tener trabajar, un ingreso económico, siempre va a tener una mochila más pesada que el hombre, porque pues hay este tema cultural. Eso iba a decir, es un tema cultural. Es un tema cultural fuerte. Que se le asigna a las mujeres, porque eso no pasa en otros países del primer mundo, por ejemplo. Entonces, el problema aquí es la asimetría. El problema es que este trabajo va a existir siempre, sin embargo, se lo da en condiciones precarias y se lo da mayoritariamente por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Por ejemplo, que una mujer que se dedicó al cuidado de sus hijos al final de su vida no tenga seguridad social. Significa también que si una mujer que está trabajando y tiene que hacer 3 veces más trabajo que el hombre, pues se le va a hacer mucho más difícil obtener ascensos, ascender en su carrera, estudiar, porque la distribución de trabajo en el hogar tiene además otras responsabilidades que no tiene el hombre. Exactamente. Este trabajo se termina haciendo mucho más por la mujer que por el hombre, y aquí es cuando se genera esa. ¿Y qué hacer con esa información, con esas cifras que tenemos? ¿Qué debería hacerse por parte del gobierno? ¿Qué acciones tomar? Bueno, en general yo creo que estas cifras nos llevan a como sociedad a reflexionar.
estos problemas de asimetría y básicamente también a reconocer este trabajo. El trabajo no remunerado del hogar ni siquiera era reconocido como una actividad hasta el 2015. En el 2015, con los primeros resultados de encuesta de uso del tiempo, se promulga la Ley de Justicia Laboral y se crea el trabajo no remunerado como una categoría de afiliación al IES. Así es, se incluye esto. Aún es muy precario. Para el 2023, que tenemos estos datos, es apenas el 7% de la población, cuando sabemos que pues, es mucho más el aporte, ya vemos que es de lejos de las primeras actividades económicas. Pero también la corresponsabilidad viene de cómo se desarrolla el trabajo. Es decir, por ejemplo, y no solo es el gobierno desarrollando políticas públicas para reconocer esto. En otros países se reconoce este aporte del trabajo no remunerado en un esquema solidario donde el gobierno y el Estado aporta una parte de esa seguridad social y probablemente la persona y el sector privado otra. Pero también, por ejemplo, cuando uno tiene beneficios de cuidado. ¿Es posible eso en nuestro país? ¿En la situación actual? En la situación actual no, pero por ejemplo, en el sector, me refiero al sector privado, normalmente todos los temas de apoyo al cuidado se lo da a las mujeres, porque se da por sobreentendido que es la mujer la que se va a encargar. ¿Y por qué no se le da también al hombre licencias para que ayude? Y no es ayuda, es su responsabilidad. Cuando hay las reuniones del colegio, cuando hay actividades, el niño se enferma, la niña se enferma, cuando son muy pequeños dependen de la mamá, pero después ya no. Entonces es cambiar este chip de que el país está soportado por esta actividad que no es remunerada y que no es reconocida y que es asimétricamente asignada a mujeres. Si nosotros empezamos a cambiar el chip y pues las empresas dicen, ok, así como tenemos el chip puesto culturalmente de que solo a las mujeres hay que darles apoyo al cuidado, ¿por qué no también darlo a los hombres para que también se vaya equilibrando este tema? Probablemente no vamos a llegar nunca o no en el corto plazo un 50-50, pero si ya logramos llegar a un 60-40, dejaríamos más tiempo a las mujeres para cumplir sus sueños. Algo así, por ejemplo, como el permiso por paternidad que ahora existe, no solamente pues aquí en nuestro país, sino que también en diferente medida en varios países del mundo, ¿no? Hay países en los que les dan mayor cantidad de tiempo, hay otros en los que no tanto, pero de alguna manera se está tratando de cambiar esto a nivel mundial. Claro, y a nivel mundial es una tendencia, a nivel mundial, inclusive por las bajas tasas de fecundidad que hay, se dan incentivos para que las parejas tengan hijos y que para tanto hombres como mujeres tengan incentivos para dedicarse a este cuidado. Hay países que dan licencias de maternidad de 2 años, licencias de paternidad de 1 año, permisos especiales cuando son inicios de clases, pero que aquí en esta latitud, porque cuando vemos datos de Latinoamérica, los datos son muy parecidos, ¿no? Colombia 23%, México 26%. Estamos más o menos en las mismas cifras. Estamos más o menos como que en las mismas cifras. Entonces, es un problema que se ve que es regional por la cultura que tenemos. Por la cultura, por supuesto. Exactamente. Es más alto en México, que es un país que es tradicionalmente más machista. Entonces, tenemos que hacer conciencia que cualquier esquema que nosotros pensemos en la distribución del trabajo debe ir orientada a corregir esta digamos, desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Porque si nosotros, y aquí hay un dato que es súper interesante, como este trabajo no es valorado, siempre hay una relación asimétrica entre lo que se considera que el hombre aporta al hogar y la mujer aporta al hogar. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay separaciones, dice que la casa es mía porque yo la compré, el carro es mío porque yo lo compré. Y todo el trabajo que hizo la mujer en el hogar. Eso no se toma en cuenta. Hay una cifra súper interesante en esta encuesta que dice que por cada $100 de gasto de consumo en el hogar, se ahorran $35 por el aporte del trabajo no remunerado. Es decir, esto es en promedio, si yo gasto en mi casa $100, por cada $100 que yo gaste, si mi esposa está en la casa cuidando a mis hijos, yo hubiese tenido que gastar 135. Es decir, me ahorré el 35%. Es decir, probablemente el 35% de todo lo que yo tengo como bienes, y esto es a nivel de promedio, no fue lo que yo lo puse, fue el ahorro que se generó porque el niño se enfermó menos, contraté menos guardería. Pero si hubiera conciencia sobre eso, ¿no? Porque aquí un poco lo que decíamos, se da por sentado que esa es la responsabilidad de la mujer dentro del hogar. Y
no se la valora, no se toman pues conciencia sobre lo que significa para la mujer esto. Entonces, yo veo que hay una gran responsabilidad de, sí, las autoridades, de empezar a trabajar en concienciar si se busca lograr ese cambio, no ahora, pero a futuro. Es correcto, y es interesante porque esta asimetría no solo se da en el tiempo, sino en el tipo de actividad. Por ejemplo, cuando nosotros, y un dato súper interesante de esta cuenta satélite, se desglosa, porque en el trabajo no remunerado se miden 66 actividades. Uh-huh. Cocinar, planchar, jugar con los niños, arreglo de autos, lo que sea. Uh-huh. Cuando uno ve las principales actividades que dedica la mujer como trabajo no remunerado, cocinar, lavar. La del hombre, comprar, reparaciones y jugar con los niños. El hombre en esta asimetría tiene más tiempo para jugar con los hijos que la mujer porque está dedicada a la tarea doméstica. Entonces, eso habla mucho de cómo se tienen que reconfigurar este uso del tiempo en los hogares. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí, y este es uno de los objetivos con sacar estas cifras, porque hacer un ejercicio de cuenta satélite toma 2 años. Por eso recién ahorita salen las del 2023, pero son súper necesarios para concientizar a la gente que el trabajo no remunerado es una actividad súper importante y que tiene que ser mejor repartida entre hombres y mujeres. Que sea así, pues en todo caso, David, además para que no se limiten las oportunidades económicas y laborales de la mujer. Veamos si hay ese compromiso por parte del Estado, del gobierno y de los gobiernos y también, pues por supuesto, de la sociedad, de las empresas, que también eso lo hablamos, es una iniciativa que debería tomarse por parte de las diferentes empresas privadas. Gracias nuevamente a David Vera, director de la Business School de la UID y también exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos, por acompañarnos y contarnos un poco acerca de esto del trabajo no remunerado, muy invisibilizado en nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo. Noticias, entrevistas, análisis